no traiciona. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Así dice, ¿verdad? Amén. Sin afecto natural. El griego original dice peores que animales. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su misericordia en esta hora, Padre. Gracias le damos porque su misericordia ha sido grande. Aleluya. Por la vida que nos ha dado, la oportunidad, Señor, estar, Señor, en este lugar honrando y glorificando su santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por lo que hemos hecho, Señor, con su ayuda, Padre. El propósito ha sido honrarle y glorificarle a través de los cánticos, Señor, a través de la alabanza, la adoración. Padre, todo lo que hemos hecho en el transcurso de este culto. Y no dudamos también, Señor, que hoy usted nos hablará. Oh Dios, esta palabra, Dios, que vivifica nuestras vidas, que nos da fortaleza, que nos anima a seguir adelante, que nos exhorta, nos redarguye, nos reprende. Gracias, Señor, por su palabra, porque en su grande amor así le ha placido, Dios, hablar a nosotros, llegar, oh Dios, como espada de doble filo a lo más profundo de nuestro ser, escudriñando, Padre, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Sea usted glorificado en nuestras vidas. Sea usted glorificado, oh Dios, en nuestros corazones a través de su palabra. Que su palabra, Dios, lleve ese impacto espiritual en nuestras vidas. Ese deseo de buscarle. Ese deseo de estar siempre, Dios, cerca de usted en la búsqueda. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dijimos que el tema es el Evangelio que no traiciona. Y estos versículos que hemos leído del capítulo 3 de 2 de Timoteo nos hablan del carácter que tendrían a mucho pueblo dentro de la iglesia del Señor. Recuerde que el carácter que hemos estudiado, hemos leído en estos versículos, no se está refiriendo solamente a la gente de afuera. Es específicamente la gente que está dentro de las congregaciones. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia, sí, este capítulo, ¿verdad?, tiene como tema carácter de los hombres en los postreros días. Así será. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso que dentro del seno de la iglesia, dentro del cristianismo, pueden haber personas o cristianos con esta clase de carácter? Pero sí la hay. Amén. Sí lo tenemos. ¿Y qué dice la Biblia? Debemos de evitarlo. Hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque dañan el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo considero que acerca de este tema hemos tratado mucho. Usted lo ha escuchado, lo ha oído, lo ha visto muchas veces, acerca de los falsos maestros que en estos tiempos se han levantado. Amén. Amén. Y lo que nosotros podemos escuchar, lo primero, enunciado de ellos en cada mensaje, en cada sermón, a través de la televisión, a través de los canales que tienen a nivel mundial, a través de los satélites que están anunciando esta clase de enunciaciones. Sencillamente las primeras palabras que nosotros encontramos acerca de ellos o que ellos expresan es que si un cristiano vive en una pobreza, ese cristiano vive más bajo maldición. Porque ellos dicen que la pobreza es consecuencia del pecado. Usted ha escuchado esto, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas palabras, nos damos cuenta que no es el mensaje de Cristo porque no va de acuerdo a la palabra. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. No va de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Vamos a ver algunos aspectos muy importantes. A esto se le conoce como el Evangelio de la prosperidad. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, le dice, no es que haya, ¿qué dice? Otro evangelio, o sea que no hay otro. Es el mismo, pero ¿qué dice ahí? No es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han
dígame la palabra, lo han pervertido. Esa es la palabra. Lo han pervertido. Y esa palabra, recuerde que es muy común en Satanás, porque él es perverso. ¿Qué es lo que hizo en lo que la Biblia nos enseña en el Génesis con el hombre y la mujer allá en el Edén? Los pervirtió. Pervirtió o corrompió la palabra que Dios les había dicho, o el mandato que Dios les había dicho. ¿Qué es lo que pasó en el cielo con él? Se pervirtió su corazón. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? La mayor arma del enemigo es pervertir el evangelio. No es que haya otro. Usted ve, usan la Biblia para predicar, usan la palabra, pero pervierten la verdad del evangelio. Pervierten la verdad del evangelio. Porque la pobreza no solamente podemos enfocarla en una maldición, porque la Biblia da muchos puntos a tratar acerca de la pobreza en la persona, ¿verdad? Y siempre quizás hemos puesto como ejemplo aquel hombre pobre que la Biblia o Jesucristo menciona, ¿verdad?, en su historia, que cuenta del rico y Lázaro. Entonces no puede ser una parábola porque está hablando de nombres propios en ella. Es una historia que sucedió en realidad. Entonces este hombre pobre no estaba bajo maldición, sino que la gracia de Dios estaba en él, porque fue salvo. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué viene la pobreza? Si estamos escuchando un evangelio pervertido que nos está gritando, nos está diciendo de que la pobreza viene por consecuencia de la maldición del pecado. Entonces, si un cristiano vive en pobreza es porque está en pecado. Entonces Cristo no ha hecho obra en él, si esto fuera cierto. Amén, hermanos. Si esto fuera verdad. Y ellos dan la salida para salir de esa maldición. ¿Cuál es? Pactar. Pacte. Pacte. De hasta que le duela. Pero hasta que le duela de verdad. En otras palabras, hasta que se quede sin un 5 en su cartera. De hasta que le duela. ¿Sí me explico? Entonces, aquí estamos viendo un evangelio que sí traiciona. Porque está pervertido. Amén. Pero el tema en esta ocasión es el evangelio que no traiciona, y ese es el evangelio de Cristo. El evangelio que no traiciona. Y vamos a definir esta palabra, que es la palabra traición. Entonces, decíamos, ¿por qué viene la pobreza? Una de las cosas que la Biblia enseña es por la pereza. Amén. Por la pereza. ¿Por qué viene muchas veces la pobreza? Por la pereza. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 6? Del versículo 6 en adelante. Si usted va conmigo, por favor, leemos la palabra del Señor. Proverbios 6, capítulo 6, verso 6 al 11. ¿Verdad? Para ver uno de los puntos. ¿Por qué viene la pobreza? Por la pereza. Amén. ¿Y por qué viene la pobreza más? Por un periodo de disciplina del Señor. Porque suceden estas cosas también. Amén, hermano. Hay momentos en los que la persona está pasando procesos de disciplina del Señor. Amén, hermanos. Y uno debe de entender esto, hermano. Aleluya. La Biblia dice que somos inteligentes y en verdad lo somos. ¿Verdad que sí? Ahora, el versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso. ¿A quién le está hablando? Al perezoso. Dice: mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice la Biblia, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruza ¿y cómo dice ahí? Y cruzar por un poco las manos ¿para qué? Para reposo. Ahora el versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Y qué le dice? Y tu pobreza como hombre armado. Aquí no vemos ninguna situación de pecado. Aquí lo que vemos es la pereza. Amén. Aleluya. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, desde este punto podemos ver que ese evangelio de la prosperidad y esa famosa maldición del pecado, de pobreza en la vida de la persona, no es así como se predica.
¿Qué entendemos entonces? Que el evangelio ha sido pervertido. Y Pablo habla, incluso le escribe en esta carta en la cual dimos inicio, la segunda carta que le escribe a un muchacho, a un joven pastor. Le dice, ten cuidado de esta clase de personas, porque andan por el mundo. Ten cuidado, porque están llevando un evangelio que no es el evangelio de Cristo, lo han pervertido. Dicen que es de Cristo, hablan de la Biblia, pero han pervertido el mensaje del evangelio. Ahora, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo final de la iglesia, está más que nunca creciente esa enseñanza y esa doctrina. Y lo podemos ver. Lo podemos notar. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tener cuidado. Leer la palabra, buscar a Dios. Si no, seremos arrastrados con esta clase de doctrina pervertida. Amén, hermanos. Está atacando a la iglesia. Es tremendo la situación que hoy en día nosotros estamos viviendo con esta clase de evangelio. ¿Por qué? Porque le prometen a las personas cosas que no se pueden cumplir. Ellos no las pueden cumplir. Porque no es Dios el que promete, lo prometen ellos. Con tal de sacarle el dinero a la gente, le dicen un montón de cosas bonitas. Amén, hermanos. Pero al final la gente se siente traicionada, y dentro de las congregaciones hay personas que se sienten traicionadas de Dios porque un mentiroso les falló. Porque alguien que pervirtió el evangelio les prometió algo y pensaron que era el Señor que se los estaba prometiendo. ¿Hemos visto esto, sí o no? Claro que sí. Mucha gente resentida, herida, afuera de las congregaciones, que ya no quieren saber nada de la iglesia, porque alguien les prometió algo que no se lo estaba prometiendo el Señor. Porque el Señor, cuando promete, Él lo cumple. Las promesas que nosotros encontramos en la Biblia, el Señor las cumple al pie de la letra. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el versículo donde dimos inicio, por favor vayamos ahí, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué dice ahí? Tiempos peligrosos. ¿Cuándo es que comenzaron a correr ese tiempo? ¿O de qué tiempo está hablando el apóstol Pablo? Desde el tiempo en el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y tomó forma de hombre. Desde ese momento hasta que Cristo venga por la iglesia, ese tiempo está corriendo. Amén. O sea, nosotros estamos viviendo en ese tiempo peligroso. Amén. Amén, hermanos. El tiempo peligroso. Entonces, ¿desde cuándo comienza? Desde que Cristo toma forma humana. A esto se le conoce como la unión hipostática, que es la unión de Dios con la unión del ser humano. O sea, Dios siendo Dios, pero también siendo humano en un hombre llamado Jesús. Amén, hermanos. Entonces comienza ese tiempo y vuelvo a decir, nosotros, usted y yo, no durmamos, porque estamos viviendo en ese tiempo. El tiempo, y aún más peligroso, que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, tiempos en el cual la gente tendrá comezón de oír, de escuchar cositas bonitas, promesas de amor de Dios para ellos. ¿Sí me explico? Y vuelvo a decir, cuando se pervierte el evangelio, las promesas no vienen de Dios, vienen del hombre que está hablando, o de la mujer que está hablando. Amén. Hoy podemos escuchar tanto evangelio pervertido, de tantos predicadores que pareciera notarse una unción tremenda en la vida de ellos, y comienzan, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, Dios te va a dar aquí, comienzan a prometer cosas que al final nada se cumple. ¿Por qué? Porque es un evangelio que pervertido. Y nosotros debemos de tener cuidado en esto cuando le hablamos del evangelio a otro. Hay personas que dicen, es que viera problemas que yo estoy pasando, problemas de esta índole. Dicen, venga el Señor se lo va a resolver todito. El Señor lo que quiere es perdonar los pecados. El Señor lo que quiere es salvar el alma de la persona. Y también lo puede hacer. Pero eso dependerá de Dios, no de mí. Amén, hermanos. ¿A qué nos mandó el Señor? ¿A predicar qué? Las buenas nuevas de qué? De salvación. Él es el que toma en sus manos todo problema, claro que sí. Pero su prioridad es salvar al hombre. Es salvar la vida del hombre. Entonces la persona viene y dice, no, es que a mí me dijeron que si recibía a Cristo, mi problema en el hogar se iba a acabar.
Hay que tener cuidado, hermanos, porque pudiéramos nosotros estar pervirtiendo el evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice el versículo 2. ¿Lo tenemos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Cómo es la palabra? ¿Ávaros o avaros? ¿Tiene acento? Entonces es ávaros. Luego dice vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, peor que animales. Qué terrible. Pero y esto lo vemos en la iglesia, dentro de la iglesia. Es que aquí las características, vuelvo a decir, no son de gente de afuera, son de gente de adentro. Estamos infiltrados, hermano. Estamos infiltrados y debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado con lo que escuchamos. Amén. Gloria al Señor. Usted conoce cuál es el verdadero alimento. La palabra del Señor. Si algo no va de acuerdo a la Biblia, no es de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces. Si algo no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no viene de Dios. Entonces hablábamos de gente que se sienten traicionadas porque alguien les prometió algo que no se cumplió. Esa persona sí cumplió, dio todo lo que tenía, pactó de la manera que le dijeron que pactara, pero no se dio el milagro. Y la persona se siente traicionada. Y ahí es cuando comienzan las cosas. Esos pastores, todos son mañosos, todos son ladrones. Esos predicadores, esos evangelistas, son los vividores. ¿Por qué? Porque alguien pervirtió el evangelio. Amén, hermanos. Alguien pervirtió el evangelio. A alguien le prometieron algo que no se cumplió porque no fue Dios quien lo prometió. Amén. Entonces, la palabra traición que hemos estado usando, ¿qué significa la palabra traición? Según el significado del latín, de donde sale la palabra, una traición es cuando alguien falla a las promesas que ha hecho a otra persona. Cuando alguien le falla en la promesa que hizo, lo ha traicionado. ¿Ha cometido qué? Una traición. ¿Verdad que sí? ¿De qué se le acusó a este muchacho? ¿Cómo le leo? ¿Es su nombre? Sí, ¿verdad? Más o menos por ahí. De traición. ¿Por qué? Porque cuando él entró al gobierno a hacer su trabajo, él hizo una promesa. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Comenzó a descubrir secretos dentro del gobierno de espionaje que estaba haciendo el gobierno de este país con otros países, y lo acusaron ¿de qué? De traición. ¿Por qué? Porque faltó a la promesa que hizo. Sí, amén. Lo mismo se dice en las parejas. Me traicionó, ¿por qué? Porque faltó al pacto que hizo. Amén. Quebrantó el pacto que hizo. Entonces la palabra traición significa cuando alguien promete algo, ¿verdad? Y no lo cumple. De esa manera, es una traición. Cuando defrauda a las personas a quienes ha prometido. Defrauda. Esa es una traición. Y vuelvo a decir, mucha gente se siente traicionada dentro de las congregaciones. Y lo peor, que no se sienten traicionadas del predicador, del profeta, entre comillas, amén, del evangelista, entre comillas, del pastor, entre comillas, sino de Dios. Amén. ¿Con quién se enoja? Con Dios. ¿Por qué? Porque ya no vuelven a la iglesia. Amén. Se van al mundo. Amén. Y se les pregunta, no, yo no quiero nada del evangelio es aquí, el evangelio es defrauda. Amén. Por culpa de personas que han pervertido el evangelio. ¿Y habrá en estos tiempos? Sí, la Biblia nos enseña una lista de los caracteres de estas personas que nosotros estaremos viendo en estos tiempos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dar a conocer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Por qué? Vuelvo a decir, Dios es un Dios que lo que promete, lo cumple. Porque Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque Él es veraz. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso glorificamos el nombre del Dios Todopoderoso. Denle ese fortísimo aplauso a Él, que Él se lo merece. Gloria al Señor. Entonces,
Las personas se sienten traicionadas porque no han obtenido lo que se les prometió. ¿Verdad que sí? No lo han obtenido. Entonces leemos nuevamente. Dice la Biblia en el capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán que, y esto no está hablando de la gente de afuera, está hablando de gente de adentro, tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿De quién? De la piedad. A estos evita. Y vuelvo a decir, somos inteligentes para darnos cuenta cuando nos están engañando. Amén. Amén. He tratado de venir escuchando una serie de programas que se dan todos los días a las 12 por la radio de la ciudad. Usted ya sabe. Ese programa se repite todo, de lunes a viernes supuestamente se anuncia, donde están pervirtiendo el Evangelio. Amén. Están pervirtiendo el Evangelio. Amén. Y cada día más se agregan más pastores a la lista de los perversos en esta ciudad. Amén. Pervirtiendo el Evangelio. Le dicen a la gente, lo he dicho tan claro, le dice, si usted está en pobreza, usted está en pecado. Dios nos llamó para ser rico y esa es una mentira. Amén. Es una mentira. Dios no nos ha llamado para ser ricos. Dios nos ha llamado para ser salvos por la gracia de su misericordia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Están dando talleres acerca de esto. Talleres para que tu vida cambie. Tu vida será próspera. Tendrás dinero. Tendrás todos tus bienes. Los bienes de los impíos serán tuyos. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma por ambición al dinero? Y esto es lo que están sembrando en la vida de las congregaciones, de esos pastores que se han aliado a estos perversos y pervertidos. Amén. Están pervirtiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Dios no vino para hacernos ricos. Amén. Amén. Dios no vino para hacernos millonarios. Dios vino para darnos vida eterna. Amén. Amén. Aleluya. Él vino con un objetivo. ¿Cuál fue? Darnos vida eterna. Amén. Y su propósito no fue llenarle la bolsa de dinero a la gente, sino que Él dijo, yo he venido a buscar lo que se había a los perdidos. Amén. Él comenzó a llamar al arrepentimiento. Amén. En ningún momento Cristo promete hacer millonario a un cristiano. Todos estos son perversos, pervertidores del Evangelio de Cristo. Y hay gente que se está tragando todos estos cuentos. Debemos de tener cuidado, despertar iglesia. Amén. Leer la Biblia, la palabra del Señor. Porque cuando no la leemos, podemos decir, como dijo Pablo, por Cristo lo hemos perdido todo. Pero encontrando a Cristo, hemos encontrado todo. Amén. Por eso, que desde ese día que nos arrepentimos, no nos arrepentimos de habernos arrepentido. Amén. Seguimos gozosos, felices, porque un día Cristo nos llamó y reconocimos nuestros pecados y nos arrepentimos delante de Él. Amén. Y yo no me arrepiento de haberme arrepentido delante de Él. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces tenemos que seguir adelante. Amén. Tenemos que seguir luchando. Amén. Porque al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Sí, amén. Aunque todo lo hayamos perdido por causa del Evangelio. Amén. Y cuando digo esto, fíjense que sucede algo. Cuando usted es un verdadero cristiano, en su familia, los demás que no son cristianos lo van a criticar siempre. Sí, amén. Amén. Si a usted no le dicen nada es porque usted no está dando testimonio de Cristo. Sí, pero si a usted han comenzado a criticarle por su vida, por su búsqueda a Dios, por su entrega al Señor, esto indica que usted ha perdido su familia por causa del Evangelio. Sí, amén. Que le hablan y que sí, lo quieren y le expresan sentimientos, sí, pero no están de acuerdo con la forma de vida que usted vive. Amén. Amén. Lo hemos perdido todo.
pero con Cristo lo hemos ganado todo. Al mismo tiempo, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir, por favor, al libro de los Salmos, un versículo bien conocido, capítulo 27. Vamos a ir, por favor, y vamos a leer el versículo 10. Salmos 27, 10. Y aquí vamos a ir terminando porque el tiempo ya se nos fue. Pero hemos aprovechado el tiempo. Gloria a Jesús. 27, verso 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Aunque mi padre y mi madre, aunque nuestros familiares nos desprecien por la vida que llevamos en Cristo Jesús, hay un Dios poderoso que es fiel. Con los que son fieles a Él. Denle ese fuerte aplauso a Él porque se lo merece. Gloria a Jesús. Podrán despreciarlos todos los seres humanos acá en esta tierra, pero si Cristo está con usted, usted lo ha ganado todo. Podrán criticarlo todos los que quieran criticarlo, pero si usted tiene a Cristo en el corazón, lo tiene todo. Lo tiene todo. Y eso es lo importante. Lo importante es tener la vida eterna, no hacer aceptos con las personas. Amén. Porque nos pudieran andar tirándonos flores y chineándonos, pero si estamos mal con Dios hemos perdido todo. Amén. Pero si por causa del Evangelio y vivir la palabra, practicar la palabra, los demás se van o se apartan, que se aparten. El salmista decía: yo nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Eso es lo que dice. Y esa es una promesa que sí se cumple. Porque no la hizo hombre alguno, la hizo el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora lo que se ha acostumbrado es ofrecer casa nueva, carro nuevo, tener dinero que nunca le va a faltar. Las tarjetas de crédito se van a explotar de tanto dinero que usted va a tener en el banco. Esa es mentira. No es ese el Evangelio. No es esa la palabra del Señor. Sufriremos por causa del Evangelio. Si Cristo tuvo que llegar desnudo a la cruz, ¿quiénes somos nosotros para llegar a la muerte, millonarios? No sé si usted le alaba, hermano. Gloria a Jesús. Si Cristo llegó pobre a la cruz, ¿quiénes somos nosotros para llegar millonarios a la muerte? Tenemos que sufrir por causa del Evangelio. No somos de esta tierra. Este mundo no nos reconoce. Nuestra vida no es aquí. Nuestra vida no es con las riquezas de este mundo. Nuestra vida está en el cielo. Nuestro futuro está en el cielo. La promesa de vida eterna no es en esta tierra, es en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Salvador. La palabra de Dios dice: nuestra ciudadanía no es acá en esta tierra, es del cielo. Y debemos de estar seguros de que somos ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando hablo del reino de los cielos, y yo siempre he dicho esto, el reino de Dios se ha acercado, dijo la Biblia. Dice Jesús, dijo Juan. ¿Verdad que sí? Solo la promesa del Señor. Entremos a esa reino. Amén. Pero tampoco no es como lo han pervertido. Oh, usted es hija del reino, una princesa, una reina. Declárelo, suelte la palabra, tire la palabra, visualícelo. Mentira del diablo. El hombre depende de Dios, de la misericordia del Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Imagínese a Job orando y diciendo: en el nombre de Jesús, suelto la palabra. Suelto la palabra, que esta enfermedad se va, desaparece, ya desaparece. Ya solté la palabra, estoy visualizándolo. No, ¿cuáles fueron sus palabras? Desnudo vine a esta tierra y desnudo volveré allá. Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. La dependencia del cristiano no es porque tanto poder o autoridad le digan que tiene. Es del Dios Todopoderoso. El hombre es nada sin Dios. El hombre es nada sin Dios. Somos lo que somos por la misericordia de Dios. Somos lo que somos por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que somos nosotros? Siervos inútiles. No nos queda otro título, porque apenas hacemos lo que se nos ha mandado hacer. ¿Qué es un siervo inútil? Es aquel que hace lo que se le dice.
Y eso es lo que hacemos nosotros. Amén. Hacer lo que Dios nos ha dicho. ¿Hacemos más de lo que Dios nos ha dicho? No. Si apenas hacemos lo que nos mandaron a hacer. Amén. Somos siervos inútiles, dependiendo de ese Dios que todo lo puede. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no vino a cumplir caprichos. Amén. ¿Se entiende esto? Dios no vino a cumplir mis caprichos. Dios no vino a eso. Dios no te dará lo que tú quieras. Uy, hermano, soy en contra de la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Amén. Amén. Dios te dará lo que necesitas. Amén. 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 ¿Qué es lo que queremos? No, yo quiero una casa de 2 plantas por lo menos. Pero Dios me va a dar lo que necesito. Amén. Yo quiero un carro último modelo, eso es lo que yo quiero. Pero para el final no venir a la iglesia. Pero Dios nos va a dar lo que necesitamos. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe, dice la Biblia, de lo que tenemos necesidad. Entonces Dios va a suplir conforme a la necesidad que nosotros tengamos. Seamos conformes con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Amén. Vamos a ir ahí por favor a Proverbios capítulo 10 verso 22. Y aquí terminamos en este versículo. Proverbios 10, 22. Gloria a Jesús. La bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces Dios no vino a cumplir mis caprichos. Dios vino a bendecir mi vida. Amén. Y yo jamás he escuchado a una persona salva que diga que no es feliz. Aleluya. Amén, hermano. Yo no he escuchado jamás en mi vida a una persona que está segura de su salvación, pese a lo que pueda estar pasando. Amén. 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 Aleluya. Jamás ha dicho yo soy infeliz con esta vida de salvación que llevo. No, éramos infelices sin ser sanos. Aleluya. Éramos infelices sin Cristo en el corazón. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso digo, Dios no viene a cumplir nuestros caprichos. Él viene a darnos lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? La salvación. Amén. ¿Qué necesitamos? La salvación. Y cuando buscamos el reino de Dios, primeramente, y su justicia, todas esas cosas Dios las añade. Amén. Lo que necesitamos. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué esto? Porque el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. Amén, hermanos. Entonces, ¿estar hablando aquí de riqueza? ¿Qué promesa nos da Dios en este versículo? Porque vuelvo a decir, dijimos la palabra que muchos han pervertido el evangelio y toman este texto bíblico para decir, tú eres millonario, créelo, enséñale a tus hijos, como dijo aquel, ¿verdad? Que se lo crean, enséñale a tus miembros que cuando tú acuerdes ellos van a creer que van a ser millonarios. Esta es una mentira. Amén. Esta es una mentira. Amén. Cuando hablamos del evangelio, por lo menos si estamos predicando el evangelio, Amén. no es lo que Cristo quiere que prediquemos. Amén. Cristo quiere que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén, hermanos. Las buenas nuevas de salvación. Porque implica muchas cosas. Cumplir la palabra. Para que todo nos vaya bien en la vida. Amén. Obedecer la palabra. Meditar en ella de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Pero ¿de qué prosperidad está hablando? Ahora, usted está diciendo que tenemos que vivir pobre. Es que dependemos de Dios. Se va a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Hay muchas personas que buscan enriquecerse y al final se olvidan de Dios. Amén, hermano. Amén. Hacer dinero y al final Dios queda en un último lugar. ¿Y qué es lo que pasó acá? Nos apartó de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Usted no puede decir, es que miren cómo Dios me ha bendecido con lo que tengo, mire todo lo que tengo. Y después de tronándose los dedos que usted no puede pagar. Amén. Aleluya. La bendición de Dios no añade tristeza con ella. Cuando Dios te ha bendecido, no te hará falta nada. Amén. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Algo que decía nuestra hermana que estaba orando por las ofrendas. Porque Dios lo ha suplido todo. Dios nos ha suplido todo lo necesario. Y con eso nos basta. El apóstol Pablo decía, sé vivir teniendo, como sé vivir o mantenerme no teniendo. Sé vivir en pobreza, como sé vivir en abundancia. Este es un siervo de Dios. Así que, vuelvo a repetir, hay que tener cuidado porque hay muchos que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, podemos entender algo, que el evangelio de Cristo no traiciona. Porque lo que nos promete el evangelio, lo cumple. Amén. Jamás nos hemos sentido traicionados con las buenas nuevas de Jesucristo. Nunca nos hemos sentido traicionados. Dios siempre ha cumplido. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre ha cumplido lo que Él ha prometido. Siempre. Pero Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que confiemos en Él en todo momento. Amén, hermano. Vuelvo a decir, ¿qué somos fuera del Señor? Nada. ¿De dónde nos sacó? De la inmundicia. ¿Qué éramos? Estamos metidos, sumergidos en el lodo cenagoso. ¿Verdad que sí? De esa manera. Allá, ¿cómo era la condición espiritual del hombre? Desde la cabeza hasta la planta de los pies, hinchazón y podrida llaga. Éramos algo, nada. Ahora somos lo que somos. Por la misericordia de Dios. Sentimos paz en nuestro interior, en nuestro corazón, porque Dios ha traído paz y salvación en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y seguiremos luchando. Y seguiremos adelante. Amén, hermanos. Seguiremos adelante, confiando y dependiendo de la benevolencia de ese Dios misericordioso, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es digno de toda honra y de toda gloria. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. La bendición de Dios no añade tristeza. Con ella Dios te bendice y eres feliz. Dios te bendice y eres feliz. Dios llena tu corazón de paz. Llena tu corazón de alegría. Dios llena tu corazón de gozo. Dios llena tu vida. Dios transforma tu vida. Y comienzas a ser persona diferente, disfrutando de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Job decía, me es mejor tus palabras que la comida. Me es mejor deleitarme en tu palabra que en la comida. Porque en ellas encontramos nosotros vida eterna. El hombre lo puede tener todo. Ejemplo que vemos a diario de millonarios que se están quitando la vida. Porque tienen todo económicamente, pero no tienen a Cristo. Ellos mismos se están quitando la vida. Porque no son felices. Para sentir un momento de sosiego, de paz, ¿qué es lo que hacen? Consumir droga. Drogarse. Amén. Y muchas veces no es para que ellos andan alegres en todo, para quedar dormidos, por lo menos sentir paz. Inconscientes. Para eso lo hacen. Porque aunque lo tengan todo, no son felices. Aunque lo tengan todo, no son felices. Pero el que tiene a Cristo, aunque no tenga los bienes que tienen los demás, es feliz. Es feliz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en la fe que busca a Dios, mira la mano de Dios moverse. Mira la mano de Dios moverse. Y sabe que Dios está con él cada momento de su vida. Dios nunca lo va a dejar, porque esa es la promesa de él. Jamás apartarse del lado de la persona que le está buscando a él. Amén, hermanos. Este es el evangelio de Cristo. Cristo quiere darnos paz a nosotros. Cristo quiere darnos salvación. Cristo quiere salvarnos de la condenación. Ese es el propósito. Valoremos lo que tenemos y sigamos adelante, confiando en el Dios Todopoderoso. Le damos ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Y nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Porque